Integridad y Sabiduría se complace en presentar desde Santo Domingo en la República Dominicana la 9ª sesión de la Conferencia Por Su Causa 2013. El poder de su palabra. En esta ocasión, los dejamos con el pastor John MacArthur y la charla titulada ¿Por qué creer la Biblia? Sean todos bienvenidos. Ahora sé por qué están aquí. Están aquí porque creen en la Biblia. Creen en la palabra de Dios. Y ese ha sido nuestro tema. Y quiero hablar del por qué crees tú en la Biblia. ¿Por qué creemos en la Biblia? Y el resto del mundo no cree en la Biblia. En mi país, desde el gobierno hacia abajo, hay un esfuerzo por eliminar la Biblia de manera total de todo aspecto de la vida pública. Por todo el mundo la gente rechaza la Biblia. Pero nosotros creemos en la Biblia. ¿Acaso somos más inteligentes que cualquier otra persona? ¿Acaso tenemos un entendimiento más profundo espiritual que cualquier otra persona? ¿Acaso somos el producto de una mayor evidencia, de pruebas más convincentes que cualquier otra persona? ¿Por qué creemos en la Biblia? ¿Por qué como un joven, en mis años de adolescencia, yo llegué a creer en la Biblia con todo mi corazón y toda mi alma? Y nunca me he desviado a lo largo de todos estos años. ¿Qué causó eso? ¿Qué produjo eso? Bueno, la respuesta a esa pregunta se encuentra en 1 Corintios capítulos 1 y 2. Y quiero llevarlos a 1 Corintios 1 y 2 en esta mañana. Y voy a tratar de hacer algo que es es un desafío en cierta manera. Voy a tratar de cubrir una porción extensa de las Escrituras. Yo estoy mucho más cómodo con porciones cortas de las Escrituras en las que puedo escarbar a profundidad. Sin embargo, creo que es importante que entiendas este mensaje. ¿Por qué tú crees en la Biblia? ¿Por qué tú amas la palabra de Dios? ¿Por qué tú te sientas con todo tu corazón y quieres escuchar la palabra de Dios, como hemos estado cantando esta mañana y en todo esto, en el resto de los servicios? ¿Por qué tienes una pasión tan grande por la palabra de Dios? Hay una respuesta a esta pregunta, y es una respuesta sobrenatural, y se encuentra comenzando en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, y sigue hasta el final del capítulo 2. Esta sección entera responde a esa pregunta. Ahora, permítame decirte que responde también a muchas otras preguntas. No vamos a poder responder a todas esas preguntas, pero creo que vas a ser inmensamente enriquecido y bendecido conforme ves este pasaje que tiene muchos versículos conocidos y frases conocidas, pero quizás por primera vez lo ves en su plenitud, en su totalidad. Ahora, en 1 Corintios 1 y 2, únicamente vamos a concentrarnos en 2 puntos. Punto número 1, ¿por qué la gente rechaza la Biblia? Punto número 2, ¿por qué nosotros aceptamos la Biblia? Eso se encuentra en este impresionante pasaje. El apóstol Pablo comienza con el tema de por qué la gente rechaza la Biblia. Ahora, simplemente para identificar de qué está hablando Pablo, él se refiere en el versículo 18 a la palabra de la cruz. Él se refiere al testimonio de Dios en este pasaje, y después se refiere a la sabiduría de Dios. La palabra acerca de la cruz, el testimonio de Dios y la sabiduría de Dios, todas son maneras de referirse a las Escrituras. Es la fuente del Evangelio que domina la Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento. Es el testimonio de Dios, como lo vimos a partir del Salmo 19 en nuestro mensaje de apertura, y es la sabiduría que es de Dios de arriba.
Entonces, esa es la clave de esta sección. De hecho, la palabra sabiduría aparece muchas veces. Una y otra vez ves la palabra sabiduría. Y está hablando en gran parte, en la mayoría de las veces, de la sabiduría de Dios como se revela en las Escrituras, comparada con la sabiduría de los hombres. Entonces vamos a estar hablando de por qué los no cristianos rechazan la sabiduría divina. ¿Por qué rechazan el testimonio de Dios en las Escrituras? ¿Por qué rechazan el mensaje de Dios en las Escrituras, el cual es Jesucristo y Él crucificado? ¿Por qué hacen eso? Y voy a darte 5 razones. Y estas son razones muy importantes. En cierta manera se solapan una entre sí, se empalman, pero son muy importantes. Razón número 1. Rechazan la Biblia porque su mensaje es irracional. Su mensaje a ellos les parece ser irracional, no tener sentido. Observa el versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Esa es la afirmación de apertura. Para la gente que está pereciendo, la palabra de Dios es insensata, locura. La palabra griega es moron. Es algo torpe, es absurdo, estúpido. La Biblia, para el incrédulo así la ven. Es locura, insensatez. No encaja, no agrada a la razón humana. De hecho, tratan la Biblia con menosprecio. La tratan con una falta de respeto. Especialmente la verdad de un Dios crucificado, quien es el Salvador del mundo, y la verdad de una religión en la cual tú no te ganas tu salvación, pero se te da como un regalo gratuito de gracia. Todas esas cosas son aparentemente para un incrédulo de corazón y de mente algo irracional. Locura, insensatez. Ahora quiero que observen algo. Es locura a los que se pierden, a los que se están perdiendo en el griego. Esa es una categoría de personas. Estas son las personas incrédulas. Son las personas que están en el proceso de perecer. Van camino a la muerte y el infierno. Y para gente que está en el proceso de perecer, que está muerta espiritualmente y que estará muerta físicamente y que estará muerta eternamente, este mensaje es irracional, es inaceptable. Permíteme expandir en este punto, profundizar. Ellos deben creer. Ellos, ¿cómo van a creer que Dios vino al mundo? Que solo hay un Dios, no muchos. Que solo hay un Dios verdadero que vino al mundo como hombre. Era un carpintero en una ciudad, en un pueblo que se llamaba Nazaret, ahí en Galilea, un pueblo realmente de clase baja. Fue rechazado por su pueblo, odiado por su pueblo, fue torturado por su pueblo y después fue ejecutado por la voluntad de los judíos y las manos de los romanos. Y ese hombre, rechazado por los líderes de Israel, rechazado por la gente de Israel, es el Salvador del mundo. Eso no tiene sentido. No tiene sentido. Para los griegos, ¿qué Dios vendría al mundo y va a permitir que los hombres lo trataran de esa manera? Para los judíos, si Dios viniera al mundo, Él vendría triunfalmente y establecería su reino. Entonces, este mensaje de un hombre crucificado, que es Dios en la carne humano y que es el Salvador del mundo, es una tontería, es algo absurdo. En la ciudad de Roma hay una estatua muy antigua, es una estatua de una crucifixión y la he visto.
Es un cuerpo humano crucificado de un hombre con la cabeza de un burro, de un asno. Y abajo hay un hombre que se postra ante este burro crucificado. Y las palabras dicen ahí, Alexamenos adora a su Dios. Así es como el mundo veía a un hombre crucificado que decía ser Dios y el Salvador del mundo. Totalmente irracional, totalmente ridículo, totalmente absurdo. Además, el mundo del periodo antiguo del Nuevo Testamento estaba lleno de esclavos. Había millones y millones de esclavos por todos lados. La gente odiaba la esclavitud. En gran parte siempre lo han hecho. Y en Roma podía ser muy impresionante. La gente quería ser liberada. Sin embargo, los predicadores del Evangelio andaban por todos lados diciendo esto. Tú necesitas reconocer a este hombre crucificado como Dios y tú necesitas estar dispuesto a convertirte en su esclavo. Este es un mensaje que es muy difícil de aceptar. Inclusive aquellos que eran esclavos no eran liberados, no querían, y esos que eran libres no querían ser liberados. Entonces aquí llega el predicador del Evangelio con la palabra del hombre crucificado, que es Dios, invitando a la gente que se convierta en su esclavo de por vida, a que se nieguen a sí mismos, que tomen sus propias cruces, lo cual significaba que entregaran su propia vida en una muerte de tortura terrible y se sometieran de manera total a Él como amo y Señor. Este mensaje no es aceptable, es irracional. El evangelismo es difícil el día de hoy, pero imagínate tratar de hacerlo en ese entonces. Hay una segunda razón. La segunda razón por la que la gente rechaza la Biblia. Su verdad es inalcanzable, inaccesible. Escucha, la gente no cree la Biblia porque no puede. No puede. Observe el versículo 19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y escuche esto, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Escucha, puedes traer a los disputadores, puedes traer a los eruditos, puedes traer a las grandes mentes y las grandes personas de sabiduría, puedes traer toda su sabiduría y toda su preparación académica, y toda su educación y todo su entendimiento y unirlo, y no va a llevarlos a conocer a Dios. No pueden conocer a Dios. Es inalcanzable. De hecho, Dios dice en Isaías 29, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos, lo haré a un lado. Dios se burla de los sabios mundanos. Vas a la universidad, las personas más inteligentes, con la educación más grande, que han acumulado la mayor cantidad de sabiduría humana, no pueden conocer a Dios, no pueden postrarse ante la palabra de Dios, no pueden aceptar la Biblia. Les es imposible, es inalcanzable para ellos. ¿Por qué? Porque están muertos en delitos y pecados. Jeremías 8:9 dice, el sabio, aquí han rechazado la palabra del Señor. Entonces, ¿qué sabiduría tienen?
No importa quién sea, individualmente o colectivamente, no pueden conocer la verdad. Observa ahí el capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y escucha la siguiente línea. Y no las puede entender. No puede. En su depravación, él es tanto incapaz como está indispuesto. Él está aislado de la vida de Dios en los términos de Pablo. Él está cegado por su pecado, está cegado por Satanás y también puede estar cegado por Dios. No sea que la luz del Evangelio le brille, le resplandezca. ¿Qué tan desafiante es la obra del evangelismo? Tenemos que decirle a la gente acerca de un hombre crucificado, rechazado por su pueblo, rechazado por sus líderes, ejecutado por los romanos, y decirles que Él es el Salvador del mundo, y decirles que se van a ir al infierno para siempre, a menos de que con disposición se vuelvan los esclavos de ese hombre crucificado, quien, por cierto, se resucitó de los muertos y se convirtió el Rey de Reyes y Señor de Señores. Debes doblar la rodilla a ese hombre. Y después debemos decirle al pecador: no tienes capacidad natural alguna para aceptar este mensaje. No tienes capacidad de responder este mensaje. ¿Por qué? Porque estás muerto en tus delitos y pecados. Estás aislado, separado de la vida de Dios. Estás cortado, apartado de la verdad. Esa es la condición. Romanos 1 los describe con mayor detalle. Ellos creen que son sabios, pero son necios. No me importa lo preparado académicamente que esté un hombre, no me importa lo exaltado que esté, no me importa lo honrado que sea, cuánto el mundo piensa en su entendimiento y sabiduría, que ningún hombre por sí mismo, con su propia sabiduría, puede alcanzar la verdad. Entonces hago la pregunta: si vas a una universidad secular y te sientes a los pies de estos hombres, ¿realmente estás preparado? ¿Eres un hombre educado? ¿Una persona educada? Estás siendo instruida por personas que están en tinieblas. Te pueden enseñar matemáticas y ciencias naturales, pueden hablar de la historia, pero no te pueden enseñar nada acerca del mundo espiritual, acerca de Dios, acerca del futuro, el cielo, el infierno y sobre cualquier otra cosa acerca de la salvación. La verdad es irracional y es inalcanzable. Observe los versículos 22 y 23. Creo que podríamos decir una tercera cosa. Es increíble. Quizás otra manera de decirlo es lo que dijimos en el primer punto. No encaja con sus expectativas. Es inconsistente, incoherente con la manera en la que ven el mundo. Los judíos piden señales. Los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, locura. Ahí está. No es un mensaje creíble para los judíos. Los judíos esperaban un Mesías. Vino. Pero como vimos en Isaías 53, ellos un día van a testificar que no creyeron en Él, que no creyeron en el reporte que se les fue dado, no creyeron en el brazo de Dios manifestado en Cristo. Hubieron señales, hubieron tantas señales que podemos decir que Jesús personalmente
abolió la enfermedad y prácticamente el malestar durante los 3 años de su ministerio ahí en Israel. Tenía poder sobre la naturaleza, enfermedad, sobre los demonios, caminó sobre el agua, creó alimento. De hecho, hizo tantos milagros que el apóstol Juan cierra su evangelio diciendo: si todos fueran escritos, los libros del mundo no podrían contenerlos. Hizo señales, pero nunca fueron suficientes, porque Jesús no era el Mesías que ellos querían. No querían un Mesías sufriente, ellos querían un Mesías real, triunfante. La perspectiva mesiánica de los judíos era que el Mesías vendría y destruiría a sus enemigos, traería salvación a Israel, establecería el reino, la promesa del reino hecha a Abraham, David y los profetas, y con todas las promesas ricas hechas por Dios. Y Jesús vino y sufrió y murió. Esa es la razón, claro, por la que Él tuvo que explicarles a sus propios discípulos por qué el Mesías tenía que sufrir y morir. La idea de un Mesías que muriera, la idea de un Mesías que iba a sufrir, era algo imposible de creer para los judíos. Increíble. Además, estaban esperando una señal diferente. ¿Qué tipo de señal estaban esperando? Una señal en los cielos. Ellos querían que la profecía de Joel se cumpliera. Ellos querían que la sangre se convirtiera en sangre y el sol dejara de brillar. Ellos querían señales celestiales. Y lo único que recibieron fue a un hombre crucificado. Además, ellos conocían Deuteronomio 21:23, que dice: el que es colgado de un madero está maldecido. Ellos tenían a un Mesías maldito y ellos creían que Dios lo maldijo por su propio pecado. Pero como vimos en Isaías 53, Dios lo maldijo, pero por el pecado de ellos y de nosotros. Jesús no encajaba con las expectativas mesiánicas de los judíos. Tampoco encajaba con el retrato de un líder espiritual triunfal de los griegos. Ellos buscaban sabiduría. Ellos buscaban la sofía. Una sofía, eran ideas filosóficas, reflexiones complejas, metidos en laberintos exóticos, esotéricos, complejos. Les gustaba la oratoria, la inteligencia en el discurso público, y todo eso prácticamente les encantaba. Y aquí vino el predicador del Evangelio. Y venía, y de acuerdo con el capítulo 2, versículo 1, Pablo dice: no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. No llegó Él de la manera en la que los filósofos llegaban, como los oradores llegaban, como los maestros griegos y gentiles llegaban. Entonces, Él no era aceptable. Él no era creíble. Pero esa es la manera en la que el Evangelio será recibido o no recibido por el mundo. No es lo que quieren. No es creíble. No es aceptable. Pero de nuevo, no es alcanzable, porque no pueden venir al conocimiento de la verdad por sí mismos, inclusive cuando son confrontados con ella. ¿Cómo vence Dios esto? Porque esta es una gran resistencia al Evangelio. Tienen un mensaje inaceptable y un mensaje inalcanzable. Quizás Dios necesita escoger algunas personas muy poderosas y de alguna manera
vencer la resistencia natural. Quizás Dios escoge identificarse con algunas de las personas más grandiosas, más poderosas, los educadores y filósofos más grandiosos, con los científicos más grandes. Y si ellos trajeran el mensaje, si tan solo ellos creyeran el Evangelio, algunos de los líderes del mundo, los gobernantes del mundo, algunos de los grandes escritores y pensadores, si tan solo ellos lo creyeran, quizás debido a que ellos lo creen, otras personas lo creerían. Pero Dios no hizo eso. Y este es el cuarto punto. Su gente son menospreciables. Su gente es menospreciable. Observe los versículos 26. Observe el versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. ¿Qué quiere decir eso? Por cierto, no muchos, es usado 3 veces aquí, no muchos, no sois muchos sabios intelectuales, la élite intelectual, no muchos, muy raro, ni muchos poderosos. ¿Qué quiere decir eso? Poderosos, grandes, gente grande, líderes influyentes, ni muchos nobles. Lo que eso significa de estirpe social, de grandes familias, de familias de dinero, familias poderosas. No, de hecho, versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Eso somos nosotros. El mundo nos ve. Y no somos los maestros élite del mundo. No somos las personas poderosas, grandes del mundo. No somos los que venimos de estirpe social, los que somos en la nobleza del mundo. Somos los necios, los no preparados académicamente, los no educados. Versículo 27 dice que Dios ha escogido lo débil. Entonces no somos los fuertes, somos los débiles. No somos los educados, somos los necios. No somos los nobles. Versículo 28, somos lo vil. Eso quiere decir, somos los parias de la sociedad, lo peor, la escoria de la sociedad. De hecho, la palabra es ageneis en griego. Eso quiere decir los de no nacimiento, los no nacidos, los que no tienen genealogía, los nadies. De hecho, finalmente llama a su pueblo, a su gente. Versículo 28, lo menospreciado, dice lo que no es. ¿Qué significa eso? No existimos. No existimos. Es un presente participio del verbo ser. Es lo más menospreciable que jamás le podías decir a una persona. Tú no existes. Tú no eres nadie. Y eso es como el mundo nos ve. El mensaje es tan difícil. Tratar de predicar a un hombre crucificado como el Salvador del mundo y rechazado por su pueblo, ejecutado por los romanos en la cruz. Trata de venderle esto a los judíos, que su Mesías y el Hijo de Dios es maldecido. Trata de venderle eso a los gentiles, que un Dios, una deidad vino al mundo y los romanos lo ejecutaron y se dejó que lo ejecutaran, y esa deidad es el Salvador del mundo. Eso no es aceptable, es increíble. No es creíble. Y después trata de decirle a la gente que si quieres ser salvo del infierno y ser librado de tu pecado, tienes que convertirte en su esclavo para siempre. Oh, más vale que ese mensaje se ha colocado en la boca de algunas personas poderosas. Pero el Señor no hizo eso. Nos lo dio a nosotros. Y se burlan de nosotros. Y nos ven como si no existiéramos. Nos tratan con menosprecio,
nos repudian. Somos lo más bajo de lo más bajo. Hay un punto más. Bueno, si la mayoría de nosotros somos necios y débiles y viles y menospreciados y no somos nada, más vale que tengamos algún predicador poderoso. Alguien tiene que vencer esto. ¿Qué tal Pablo? Él es el predicador más poderoso que jamás hemos tenido. Y escucha lo que les leí ahí en el capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, cuando originalmente llegué a predicarles el Evangelio a Corinto, para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues esta es la palabra de Dios, el testimonio de Dios. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. No hubo inteligencia ahí, no hubo palabras persuasivas de humana sabiduría. Él llegó con debilidad, con temor, con temblor. Impresionante. Ningún poder personal. De hecho, en 2 Corintios 10:10 decían acerca de él, su presencia es menospreciable y su palabra menospreciable. La presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Entonces el quinto punto es, sus predicadores son inaceptables. Estuve en CNN, en las noticias una noche, con un falso maestro hindú, quien también es un cirujano de corazón. Su nombre es Deepak Chopra, quizás han oído de él. Y tuve algunas conversaciones muy interesantes, pláticas interesantes con él. Él cree que él es Dios. Entonces, es un problema, porque él es muy bajo de estatura. Es difícil ser Dios si eres un chaparrito. Entonces, él siempre los hacía subir la silla para que por lo menos estuviera tan alto como yo, porque yo no soy Dios. Estábamos platicando, tuvimos una discusión ahí, un diálogo, y dijo, claro, esto fue fuera de cámara, claro que tú no podrías entender nada de esto. Y dije, bueno, de hecho, lo entiendo, escribí un libro acerca de eso. Y tengo uno aquí. Me gustaría regalártelo. Y me vio, y esto es lo que dijo. Yo nunca leería nada que tú hubieras escrito. Y me empujó el libro y me lo devolvió. Yo vengo en debilidad, vengo en temor por la tarea que tengo como predicador. Yo vengo con temblor. La gente me dice, ¿te pone nervioso cuando predicas, antes de predicar? No son los nervios de una actuación. No es estar nervioso porque tienes que llevar a cabo una actuación y por eso estás nervioso delante de los hombres. Mi temor no está dirigido hacia ustedes. Mi temor está dirigido hacia Él, a quien doy cuentas. Es una experiencia de temblor predicar. Los predicadores no vienen con palabras persuasivas de humana sabiduría. Entonces aquí vemos razones por las que la gente rechaza la Biblia. No creen, no pueden creer. No somos personas suficientemente poderosas para vencer eso. Inclusive los más nobles y los mejores predicadores, los más nobles predicadores, no pueden por sí mismos, con su propia sabiduría y su propia estrategia y su propia metodología, vencer esa condición en la cual los pecadores están viviendo. Ellos son
Están pereciendo ellos. Esta es una categoría de existencia. Y la gente que está pereciendo no puede creer. No creerá. La razón caída, el pensamiento corrupto, la oscuridad natural, las tinieblas naturales, la ceguera satánica, el aislamiento divino, no pueden creer, no creen, no quieren creer, ni creerán. Nosotros creemos. ¿Por qué nosotros creemos? ¿Por qué nosotros aceptamos la Biblia? Les voy a mostrar. Comenzando en el versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Detente ahí. ¿Qué es eso? ¿Cuál es esa vocación, ese llamado? Cada vez que ves ese término vocación o llamado en las epístolas del Nuevo Testamento, es un llamado de salvación. Es lo que los teólogos llaman el llamado eficaz. El llamado que nos llama de las tinieblas a la luz del reino de las tinieblas al reino del Hijo amado de Dios. Es ese llamado irresistible de Dios. Es ese llamado celestial. Es ese llamado, es esa obra divinamente producida por Dios soberana mediante la cual nos da vida. ¿Por qué creemos? Porque hemos sido llamados a esto, escogidos desde antes de la fundación del mundo. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Y Dios nos llama con un llamado poderoso, irresistible, eficaz, abrumador, que nos arranca de la esfera de las tinieblas y nos arranca de las garras de Satanás y nos da vida y nos trae a Cristo. Es un milagro divino. Es un milagro divino. ¿Por qué nos llamó Él? Observe el versículo 27. Dios ha escogido o escogió. Segunda vez en el versículo. Escogió Dios. Escogió Dios. Versículo 28. Escogió Dios. ¿Por qué nos llamó? Porque Él nos escogió. ¿Cuándo nos escogió? Desde antes de la fundación del mundo. Y escribió nuestros nombres en ese entonces. ¿Por qué crees tú en la Biblia? No porque eres más inteligente que alguien más, no porque ves más pruebas que alguien más, sino porque fuiste escogido y fuiste llamado y fuiste regenerado y fuiste convertido en una nueva criatura. Y una de las realidades abrumadoras de ser una nueva criatura, creado en Cristo Jesús, mediante el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo, tú creíste en la Biblia. Por eso la crees. Pero permíteme animarte. Comienzas en la salvación, creyendo en la Biblia. Y después pasas el resto de tu vida descubriendo que se certifica a sí misma, muestra que es verdad por sí misma. Yo he estado predicando la Biblia durante 50 años. Es verdad, cada palabra de la misma. He agotado mis capacidades, mis facultades mentales. He agotado mi mente, mis ojos, mi energía, entregándome esencialmente a todo versículo de la Biblia para escribir una serie de comentarios del Nuevo Testamento, una Biblia de estudio, para predicar a lo largo de las Escrituras. Y les voy a decir que a lo largo de 50 años de esto, toda palabra de Dios es verdad y pura. Pero no me tomó 50 años. No me tomó 50 años entender eso. Yo creí y entonces comencé a verlo verificado. ¿Por qué Dios nos escogió?
Versículo 29. A fin de que nadie se jacte. No puedes decir tú, mírame, yo soy lo suficientemente inteligente como para creer la Biblia. Yo soy lo suficientemente sabio para creer la Biblia. Yo tengo mucho más entendimiento como para creer la Biblia. ¿Sabes por qué crees la Biblia? Porque tú fuiste escogido, porque tú fuiste llamado y se te dio fe, y se te dio fe. Fe es un regalo de Dios. Se te dio fe para confiar en Jesucristo y entonces confiar en la palabra de Dios. Fuiste escogido. La sabiduría del hombre puede hacer cosas asombrosas. La sabiduría del hombre puede trabajar en las ciencias y en la tecnología, en la genética, en la industria de la medicina, en el arte, en la cultura, en todo tipo de cosas. Pero el hombre no puede conocer a Dios. Hay algo más que decir de por qué creemos. Regresa al versículo 18. La palabra de la cruz, la revelación de Dios, es locura a esa categoría de personas que están pereciendo. Pero a los que se salvan, a los que estamos siendo salvos, esto es a nosotros, es poder de Dios. Tú estás siendo salvado. Esa es la razón por la que ves la Biblia, la manera en la que ves la Biblia. Dices, espera un momento, yo ya he sido salvado. No, todavía no. Estás siendo salvado. Cuando confías en Cristo, en ese momento, fuiste salvado de el castigo del pecado. Fuiste declarado justo, recto, como vimos en Isaías 53. La justicia de Dios te es imputada a ti a través de Cristo. Y tú fuiste salvado de la paga del pecado y declarado justo. Pero todavía estás siendo salvado de el poder del pecado conforme eres santificado. Y escucha, en el futuro, cuando dejes este mundo, serás salvado para siempre de la presencia del pecado. Estás siendo salvado. Esa es la razón por la que Pablo dijo, y ahora vuestra salvación está más cercana de cuando creísteis. La salvación tiene tres aspectos: justificación, santificación, glorificación. La justificación es instantánea. La glorificación es instantánea. La santificación es de toda la vida. Estás siendo salvado. ¿Por qué creemos la Biblia? Porque no somos los que están pereciendo. No somos los que están pereciendo, somos los que estamos siendo salvados. Fuimos escogidos, hemos sido llamados. Estamos en el flujo de la salvación. Entonces, no podemos jactarnos. Es humillante. Es realmente aplastante. Señor, ¿por qué hiciste esto para mí? Yo no puedo jactarme. Observa el versículo 30. Me encanta este versículo. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. No por ti, no por lo que hizo tu predicador, aunque él usa la predicación. No puede ser salvado sin el Evangelio, pero es por Él, por lo que Él hizo. Estás en Cristo Jesús. Y después escucha esto: el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahí están esos aspectos de la salvación. Justificación imputada a nosotros cuando creemos, santificación desarrollándose en nosotros por el poder del Espíritu Santo viviendo en este mundo, y la redención final, la redención de nuestros cuerpos, como las llama Pablo. Y es por Él. Y el capítulo termina para que, como está escrito, el que se gloría, ¿qué?
Boast in the Lord. Gloríese en el Señor. Boast in the Lord. Gloríese en el Señor. Paul preached, Pablo predicó, but he didn't preach pero él no predicó persuasive words of human palabras wisdom. persuasivas de humana sabiduría. Why? ¿Por qué? Because verse 5 Porque el of chapter versículo 5 del capítulo 2, he 2, did not él no expect esperaba que su fe would rest, estuviera fundada en la sabiduría de los hombres, but on the power of God. sino en el poder de Dios. The only reason you believe La única razón por la que tú crees la Biblia, you were chosen, fuiste escogido, you were called. fuiste llamado, The power of God el came poder on de you, Dios vino sobre ti and by his y doing, por Él, you were placed por lo in que Él Christ, hizo, fuiste colocado en who Cristo, became to you quien se volvió wisdom. para ti sabiduría. Let me tell you something. Permíteme decirte algo. You're the most important people Tú in the eres world. ustedes son las personas más importantes en el mundo. You understand the truth. Ustedes entienden la verdad. We're scorned. Somos menospreciados. La gente se burla de nosotros. Se nos trata como los más bajos de lo bajo. We're the people who know the truth. Somos las personas que conocen la verdad acerca de todo. The word of God La palabra de Dios lo revela. believe it. La creemos, la afirmamos, la entendemos, la declaramos. You matter more than all the Ustedes university professors. importan más que todos los profesores de universidad combinados, todos los filósofos, los líderes del mundo, los profesores, la gente de estirpe social, de la nobleza, You know the truth. porque conocen la verdad. And the Lord did it Y el Señor lo hizo de esta manera. with the lowly and the nobodies. Con los nadies, con los más bajos. Escucha, So we para will que never be nosotros the nunca reason for seamos la razón the church. por la obra de la iglesia. The church can never be explained. La iglesia nunca puede ser explicada en términos humanos, Can only be explained solo puede ser explicada en by the términos power of God. del poder de Dios. So how do you respond? Entonces, ¿cómo respondes? Gratitude, Gratitud, praise, alabanza, worship, adoración, humility. humildad. I want to close with Quiero concluir a lot of other things to say. con but I muchas, wanna hay muchas close otras cosas que quiero decir, pero with verse 16. quiero terminar con el versículo 16. The last verse El último versículo of this section. de esta sección, Who has known the mind of the Lord? 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Who can know God's mind? ¿Quién puede conocer la mente de Dios? Who can ascend? ¿Quién puede ascender para conocer su mente, para saber cómo piensa? Listen to this. Escucha esto. We have Mas nosotros tenemos the mind of Christ. la mente de Cristo. What? ¿Qué? What does that mean? ¿Qué quiere decir eso? Let me tell you what it doesn't Te voy a decir lo que no quiere decir. It doesn't mean No quiere decir that you're supposed to chase que around debes perseguir y tratar de entender what the Lord would qué es lo like que el you to Señor quiere que hagas. do. It's not that you can- No es que you can try to puedes discern tratar de discernir His will su or voluntad this or that en este way, asunto o who aquel you asunto, marry, con where quién you te go, casas, where a you dónde work, vas, dónde decisions you make. trabajas, decisiones que tomas. A eso no se refiere. What does it mean you have the mind ¿A of qué se Christ? refiere que tenemos la mente de Cristo? Tell you what it means. Te voy a decir lo que significa. You have the Bible. Tienes la Biblia. Those are his thoughts. Esos son sus pensamientos. You know how Christ thinks. ¿Tú sabes cómo piensa Cristo? And he thinks exactly Y the Él way the piensa Spirit thinks. exactamente igual que piensa el Espíritu Santo y exactamente igual que piensa el Padre. Is that a privilege? ¿Ese es un privilegio? I mean, look around you. Mira a tu alrededor. Aquí en la República Dominicana y en todo el mundo la gente está buscando por todos lados. No tienen idea alguna de lo que está pasando. No tienen idea de lo que Dios piensa. No tienen idea de cómo existió la humanidad en el universo y cómo terminaremos y todo lo que tiene que ver con la historia, todo lo que tiene que ver con la historia humana. No tienen idea de cómo interpretar los eventos de la vida humana y la realidad de la vida. Ni idea. Nosotros sí. Everything. Nosotros sabemos todo. That the mind of Christ Lo que la mente de Cristo placed in this. ha colocado en este libro. What a privilege. Qué privilegio. When I read this book, Cuando leo este libro, Christ is my teacher, Cristo es mi maestro, sharing his mind, compartiendo su mente, thoughts,
sus pensamientos, su voluntad, su propósito, sus planes with me. conmigo. What an ¡Qué honor! In the ancient world, there En were el mundo slaves antiguo habían esclavos who were quienes working in Caesar's estaban palace. trabajando en el palacio de César, They served the Caesar. servían al César They were pretty y high-ranking slaves, eran esclavos de alto rango, muy alto rango. and they were close to him. Some of them Y were very estaban close. cercanos a él, algunos de ellos estaban muy cercanos a los Césares. He would confide Eran muy cercanos y el César tenía confianza en ellos. Conocían sus pensamientos, conocían sus actitudes, sus though planes. they were slaves. Aunque ellos eran esclavos íntimos, amigos íntimos del César. Jesus said to his Jesús le disciples dijo a in sus John 15, discípulos en Juan 15, "No longer do I call you merely ya no slaves. os llamaré a ustedes meramente esclavos, I call you friends." los llamo amigos. And what is the difference ¿Y cuál es la between a slave diferencia entre un esclavo y un amigo? Jesus said this, Jesús dijo esto, because I'm going to tell you porque les voy a decir everything. todo. Yes, Sí, Jesus is your master, Jesús es tu amo and masters don't have y to los tell their amos slaves, no le tienen que decir a sus esclavos nada, but you're also his pero tú friend. también eres su amigo. Let me go further. Permíteme dar un paso más hacia adelante. You're his son, Eres su hijo, his daughter, su hija, and he has y disclosed Él the most te intimate descubre truths las verdades más íntimas de all glorious, su plan holy, todo glorioso, santo, de su mente santa, gloriosa, perfecta a what ti. this book is. Esto es lo que este libro es. If you love this book, Si tú amas este libro, you're part of those eres who are parte being de saved. aquellos que están siendo salvos. If you have no interest in Si this no book, tienes interés en este libro, you are tú eres, among those tú estás entre aquellos who are perishing. que están pereciendo. You can tell a true Christian. Puedes distinguir a un cristiano verdadero. He's like a baby Él es como un bebé, who longs quien anhela for the pure milk. la palabra pura de la palabra, más bien la leche pura de la palabra. Let's pray. Oremos. Father, so many Padre, things tantas cosas to think about and talk en qué about. pensar y de qué hablar y entender. There have been many words Han spoken habido muchas in palabras these wonderful days. que se han dicho en estos maravillosos We know días they will all not be, y sabemos que no todas serán recordadas, but seal pero the séllalas, most important things sella las cosas más importantes en nuestros corazones and move us closer y to Christ acércanos a la semejanza a Cristo because of these days to come. debido a los días que hemos disfrutado juntos. May there be fruit Que haya fruto that remains, que permanezca flourish. y florezca We'll give you all the y te daremos toda la gloria. En el nombre de Cristo. Amén.